Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos una vez más al museo. Continuamos con este ciclo dedicado a la narración, a la descripción y el análisis del actual montaje de la exposición permanente por parte de los propios técnicos del museo, de los técnicos que han sido los responsables de llevar a cabo la dirección de la actual exposición. Hoy está con nosotros la doctora Alicia Rodero, conservadora de este museo, evidentemente. Comenzó sus lides museísticas, al menos en el tono profesional, en el actual Museo Nacional de Arqueología Submarina de Cartagena, allá por 1984, pero en 1986 ya se incorporó al Museo Arqueológico Nacional, donde ha estado toda su carrera profesional, salvo pues un par de años que estuvo en la Dirección General de Cooperación Cultural del Ministerio de Cultura. Su especialidad es la protohistoria, es ese periodo que supongo que ella entrará a intentar definir del salto entre la Edad del Bronce y la romanización plena, por así decirlo, ¿no? Si quieren, la Edad del Hierro sería el periodo que mejor la definiría cronológicamente, ¿no? Momento crucial en la península ibérica y en las Islas Baleares por la llegada de los fenicios, los griegos, esas colonizaciones mediterráneas de la época en las que ella es especialista, ¿no? En particular en el mundo púnico, y de hecho sus principales trabajos se han centrado en yacimientos como el Puig dels Molins o Villaricos, de los que el museo conserva una buena colección, ¿no? Y, en fin, ella, como jefa del Departamento de Protohistoria y Colonizaciones, ha sido la responsable del montaje de esta gran área expositiva. Así que, sin más palabras, les dejo con ella, que es a quien tienen que escuchar. Eso lo tienes que apagar, ¿no? ¿Ya? Sí. Bueno, muchas gracias, director, por la presentación tan amable. Muchas gracias a todos ustedes por la presencia esta tarde en esta nueva conferencia del ciclo sobre el nuevo montaje del Museo Arqueológico Nacional. La exposición inaugurada el 31 de marzo de 2014 fue la culminación de un largo proceso en el que el Departamento de Protohistoria y Colonizaciones ha modificado sustancialmente su presentación y ha permitido actualizar los contenidos del discurso expositivo con las nuevas investigaciones llevadas a término desde la década de los años 70, en que se montó por última vez, con un discurso y un montaje entonces novedoso y acorde con los conocimientos del momento. El proyecto museográfico planteado y realizado como una interesante tarea de equipo se gestó en paralelo a los trabajos de desmontaje de las antiguas salas, el embalaje de las colecciones, tanto de la exposición permanente como de las ubicadas en los almacenes. El departamento se creó como tal en el año 1986 y ocupaba en el montaje antiguo desde el final de la sala sexta y las salas 7 a 10, situadas en la planta sótano, y comprendía la primera edad del hierro y las culturas célticas de la meseta y norte peninsular, así como la cultura talayótica de las islas de Mallorca y Menorca. En la planta de entrada ocupaban las salas 19 y 20, donde se explicaban en la primera la sala 19, que es la que ven ahora mismo, las colonizaciones fenicia y púnica, el periodo orientalizante y varios yacimientos ibéricos, así como unas vitrinas temáticas dedicadas a la escritura paleohispánica, el armamento, los esbotos y los tesoros de plata ibéricos. En la segunda sala, en la sala 20, se exponía la escultura ibérica con la Dama de Elche en el centro y las damas del Cerro de los Santos y Baza a los lados, rodeadas del resto de la estatuaria, además de los dos conjuntos de Osuna.
La exposición tenía un problema fundamental, y es que al estar ubicada en 2 plantas en el museo, no se entendía excesivamente bien cómo se podía llegar hasta la romanización en la planta 1, en la planta -1, y al llegar a las salas 19 y 20 volvíamos a acceder otra vez al principio de la romanización. Esta situación se nos fue comunicando de una manera sistemática por los vigilantes de salas, que siempre nos iban contando la problemática que los visitantes tenían al no entender ese desarrollo cronológico a lo largo de las 2 plantas. La suma de las continuas actualizaciones de la ciencia arqueológica y sus excavaciones, el auge de las exposiciones temporales, las renovaciones en la presentación museográfica, la conservación de los fondos y la necesidad de facilitar la accesibilidad hacía que los contenidos de la exposición del museo se quedasen obsoletos pese a las pequeñas renovaciones parciales que se habían llevado a término en la última década. Estas y otras tantas cuestiones son las que esperamos haber solventado en la exposición inaugurada en el año 2014. Para solventar también estas distintas cuestiones de obsolescencia, de vez en cuando montábamos una vitrina llamada de piezas invitadas, donde en ocasiones se invitaban piezas venidas de fuera del museo o incluso de piezas que nunca se habían expuesto, y de esta manera completábamos alguna visión que estaba, insisto, obsoleta en las explicaciones de las salas permanentes. El desmontaje, como decía antes, tanto de las salas como de los almacenes, fue una ardua tarea de embalaje y de ubicación. Es decir, en todo momento teníamos muy claro que no podíamos perder de vista la ubicación topográfica de ninguna de las piezas. Por una parte, porque tendríamos que saberlo, evidentemente, para no perder la topografía, y por otra parte, porque en ese movimiento de piezas había piezas que iban a estar incorporadas en las nuevas vitrinas del nuevo montaje. Con lo cual, el embalaje fue absolutamente minucioso, como ven en la pantalla. Se embalaban las piezas en función del tamaño, se embalaban de una en una, se introducían en las cajas, se protegían por los propios traslados que iba a haber internos dentro del museo, y a continuación se numeraban las cajas y se ponía tanto la foto como el número de caja dentro del yacimiento. Cada uno de los departamentos del museo utilizamos un color para que esto facilitara los traslados internos, y tanto internos como externos. Esto es concretamente la necrópolis del Puig, embalada ya, dispuesta al traslado dentro de las distintas ubicaciones que hemos tenido que padecer a lo largo de la obra. En cuanto a las piezas de gran tamaño, en el caso concreto de protohistoria, sobre todo la escultura ibérica, determinadas piezas tuvieron que ser trasladadas al almacén que el Ministerio de Cultura tiene en Alcalá de Henares, en Meco, y otras tantas piezas se tuvieron que quedar directamente embaladas en el propio museo. La mayoría de estas piezas que ven ahora mismo en pantalla son piezas que no se podían ir a Meco porque iban a ser expuestas en el futuro museo y tenían que estar preparadas para ser restauradas o para que los propios montadores pudieran hacer los soportes, los pedestales, etc. Cada una de esas cajas que han visto antes embaladas tenían a su vez una especie de un dossier, se puede decir, donde quedaba constancia el nombre del yacimiento, el número de caja dentro del yacimiento y los números de inventario, junto con la foto de cada una de las piezas que estaban metidas en cada una de las cajas.
Perdón. Gracias seguramente a un análisis confuso sobre el tamaño de las colecciones del Departamento de Protohistoria y Colonizaciones, en un primer momento se decidió que las colecciones ocuparían una parte de los almacenes en la planta tercera del actual museo, con lo cual ocuparíamos el almacén 4 y una parte del almacén 5. Una vez que teníamos todo el traslado hecho y todas las topografías terminadas, como bien se ve aquí, se vio que evidentemente en estos dos almacenes, en estos dos trozos de almacén no cabíamos, y a continuación tuvimos que hacer otro traslado al almacén 6, que aquí tienen la nueva topografía que tuvimos que hacer, con ya la ubicación de cada uno de los yacimientos en cada uno de los armarios. Evidentemente, como se imaginarán ustedes, cada uno de los armarios están numerados y a través de la numeración de los armarios dentro del almacén 6 podemos localizar cada uno de los yacimientos y cada una de las cajas dentro del yacimiento. Quiero resaltar esto porque se dice muy pronto, o se dice muy rápidamente, pero supongo que se podrán imaginar ustedes el trabajo ímprobo que esto ha supuesto. Trabajo que había que hacer en paralelo a todo lo que era o todo lo que iba a ser el montaje del futuro museo. Igualmente, como ya decía antes, también se fueron embalando una parte de las colecciones para ser trasladadas a MECO. Pues, por ejemplo, tenemos aquí las antiguas maquetas que se exponían en las salas, de las cuales solamente se han utilizado 2 de todas las expuestas antiguamente, y bueno, pues aquí vemos el proceso de embalaje y ahora mismo descansan en el almacén de MECO. Igualmente, pues por ejemplo, todos los restos de sarcófagos de madera del yacimiento de la necrópolis púnica de Villaricos, Almería, también se fue embalando para trasladarla a MECO, puesto que aquí, pues tristemente hay una parte relativamente importante de las colecciones que tras la obra no caben en nuestras paredes de la calle Serrano, y entonces se van a tener que quedar en MECO. En el caso de las maderas, como decía, hubo que hacer esta especie de arreglo al llegar a MECO, que fue levantar la tapa y poner esta pieza para que las maderas puedan respirar y no sufran desde el punto de vista de la conservación. Esperemos que esto dé el resultado pensado por parte de los restauradores. Como les decía antes, cada uno de los departamentos teníamos un color de identificación, teníamos y tenemos, porque siguen, como ven aquí, las cajas embaladas, un color de identificación fácil. Para la topografía de MECO, es una inmensa nave, como se ve aquí. Esto es inorgánico y hay otra nave más pequeña que es la que tiene el material de los orgánicos. Entonces, este es el momento de la llegada, la locura de la llegada de las cajas de protohistoria. Esto es solo protohistoria, y luego se fueron instalando en cada una de las estanterías, y por supuesto tuvimos que hacer otro topográfico con las imágenes para, como les decía antes, poder tener localizado todas las piezas en cualquier momento. En paralelo, como decía, se tuvo que ir estudiando y analizando todo el material que iba a ser expuesto para poder hacer los tratamientos de conservación pertinentes. Esto fue un trabajo también bastante importante, porque había piezas que no se habían expuesto nunca y que queríamos que quedaran incorporadas a la exposición, con lo cual hubo un estudio previo de todos los materiales que se iban a exponer. Previamente, evidentemente, se había hecho la selección de las piezas,
y una distribución de todos los materiales a restaurar por parte de las distintas empresas que iban a acometer este trabajo, además de las piezas que se restauraron en el propio laboratorio del Museo Arqueológico Nacional. En cifras, 261 piezas se restauraron en el laboratorio del museo. Y por otra parte, la escultura ibérica restaurada por la empresa Ártico fueron 75 piezas. El desmontaje, la restauración y remontaje del monumento de Pozo Moro, realizado por Ártico y Artelán, 254 piezas. El armamento ibérico, hecho por la empresa Tracer, 82 piezas. Un conjunto de cerámicas de diversos yacimientos, lo realizó la empresa In Situ, 172 piezas. Y otro conjunto de objetos de metal de uso agrícola y ganadero, que lo realizó la empresa Mitra, 365 piezas. Lo que suma un total de 1.209 piezas intervenidas en las 3 sedes, en Meco, donde se montó otro laboratorio, en el MAN y en el Instituto de Patrimonio, con la gestión y embalajes necesarios para los traslados a dichas sedes. Por otra parte, para el montaje, además de las intervenciones en el caso de la escultura ibérica, es verdad que yo creo que habría que hacer un monográfico, porque el antes y el después, como ven en la cabeza del Cerro de los Santos, es muy llamativo. Es verdad que ahora se ve limpio, pero yo creo que ver la comparación es muy atractivo para que se vea el trabajo que sea tan impresionante que han realizado nuestros compañeros. O piezas, por ejemplo, que este era el antiguo montaje, es decir, que no solamente ha sido un trabajo de limpieza y conservación y consolidación, sino que también había piezas, por ejemplo, con montajes antiguos como es este, que tras estudios recientes se vio que se tenía que montar de esta otra manera, y este es el resultado final de este pectoral. En este caso, además, tuvimos un problema, porque esta pieza se hizo en el Instituto de Patrimonio y casualmente no entendieron o no nos explicamos bien y se montó mal, con lo cual hubo que volverla a desmontar y volverla a montar. Pero bueno, al final es este que ven aquí, como os digo, que es lo que se ve actualmente en las salas. Otras piezas importantes y reto, tanto para nosotros como para los restauradores, en este caso del Instituto de Patrimonio, fue, pues por ejemplo, esta pieza que tienen en pantalla ahora mismo, que es el vaso procedente de Aliseda, es decir, forma parte del tesoro de Aliseda, vaso que no se había visto nunca, porque esto es lo que teníamos en los almacenes. Entonces, la verdad es que pensamos que o se hacía para la inauguración o sería otra vez imposible acometer este trabajo, porque bueno, siempre los restauradores, la plantilla siempre es insuficiente, tanto aquí como en el instituto. Económicamente, desgraciadamente, casi siempre hay problemas. Y entonces, bueno, decidimos meter esta historia, inicialmente estas cajas, en el proceso de restauración. En el instituto me miraron fatal, realmente. De hecho, me dijeron que se me había vuelto loca, que qué pensaba, y yo dije que teníamos que intentarlo. En un momento determinado me llamaron, incluso esto ya es anecdótico, pero creo que es gracioso, que me llamaron por teléfono, y entonces la restauradora, la que llevaba este proyecto, me dijo que si me podía pasar por el instituto, porque les estaba saliendo una cosa muy rara. Bueno, la cosa muy rara es este vaso de plata, que afortunadamente ellas han conseguido darle forma y terminar con el montaje de la pieza. O sea que yo tan loca no me había vuelto. Otro ejemplo de estas piezas que nunca se habían visto y que nunca se habían expuesto es la rueda procedente de la necrópolis de Toya. Esto es lo que teníamos.
Y aquí tuvimos un problema de concepción de la restauración actual que chocaba de frente con la concepción nuestra de qué podíamos exponer en las salas. A ver, el tema es que actualmente, si esta llanta no va con este radio, la tendencia actual es no inventarse una rueda. Entonces yo les dije que exponer esto así, que me parecía que no tenía el más mínimo sentido, porque esto, no todo el mundo puede entenderlo, mientras que la rueda así montada, aunque estos cubos y estas llantas a lo mejor no pertenecen a la misma rueda, pero esto yo creo que todos los visitantes van a entenderlo fácilmente. Con lo cual, al final, pudimos montar la rueda, que actualmente también se expone. A ver. Además de las restauraciones, otro elemento que hemos utilizado también para el montaje del Departamento de Protohistoria han sido las reproducciones. Con el tema de las reproducciones no todo el mundo piensa lo mismo, no todo el mundo está de acuerdo de haber introducido reproducciones en la exposición. La verdad es que nosotros han sido casos muy contados que hemos utilizado las reproducciones que evidentemente eran necesarios para explicar el tema del que ese momento se trataba. En el caso que ven en pantalla es la reproducción del Tesoro del Carambolo, que ni siquiera ha habido que hacerla, ya la teníamos hecha aquí desde los años 80, del pasado siglo, lógicamente. Entonces, el tema es que la interpretación del Tesoro del Carambolo ha cambiado tanto desde el punto de vista de la investigación que, aprovechando que teníamos aquí la reproducción, la verdad es que era bastante triste no utilizarlo para explicar la nueva concepción de los santuarios de la cultura tartésica. Y, por lo tanto, se expone el tesoro. Otro ejemplo de reproducciones ha sido las piezas que no conservamos en el Museo de Arqueología Nacional de la llamada diadema de Moñes. Las dos piezas de la izquierda son las originales que conservamos aquí y las tres de la derecha son reproducciones de las piezas que se conservan en el Museo de Saint-Germain-en-Laye y en el Valencia de Don Juan. Nos parecía que también para comprender esta pieza, el significado de la pieza y demás, era importante verse al menos las piezas que se conservan hoy en día. Entonces, pues es otra cuestión que nos hemos permitido a nosotros mismos. Más temas que hemos utilizado son los depósitos. Es un tema actualmente que no es fácil, el tema de los depósitos. Con el estado de las autonomías yo tengo la sensación de que esta cuestión se ha complicado bastante. El préstamo de unos museos a otros, de unas autonomías a otras, no siempre ha sido fácil. De hecho, tenemos por ahí algún préstamo que veremos a ver lo que pasa con él, porque pusieron una condición de que solamente lo íbamos a poder tener aquí durante 2 años. A ver qué pasa cuando pasen los 2 años, a ver si nadie se acuerda de que el depósito está aquí. Pero creo que se acordarán y habrá que volver a negociar. Y luego hay otros depósitos que han sido más fáciles, con museos nacionales, dependientes también del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, como es este lingote procedente del Museo de Cartagena. Fácil, pues porque es fácil, porque las piezas... porque es fácil en el sentido de que somos dos organismos dependientes del mismo ministerio, pero es verdad que las piezas encontradas
con posterioridad al Estado de las Autonomías, esas piezas no dependen, su titularidad no es estatal, sino que la titularidad es de la comunidad autónoma. En este caso, este lingote, su titularidad es de la comunidad autónoma de Murcia, pero bueno, es verdad que la gestión ha sido relativamente sencilla. O, por ejemplo, la colección de caballitos del Santuario del Cigarralejo, en Murcia también, que nos ayudaba a completar toda la visión que queríamos dar sobre los distintos santuarios de la cultura ibérica. Bueno, pues en este caso, por ejemplo, hubo que llegar a un acuerdo, yo te presto, tú me prestas, y a cambio nos pidieron una colección de esvotos, que se les prestó sin ningún problema, dado que la colección nuestra es bastante importante. A ver, por otra parte, hemos utilizado otra serie de recursos museográficos para la exposición de protohistoria. Protohistoria en este momento se encuentra ubicada en la planta primera. Entonces, se sube desde las salas de prehistoria que están en la planta inferior y se accede desde esta escalera, se viene por aquí. No, lo estoy haciendo mal. No, qué tonta. No, que va, perdón. Se sale por aquí, qué lío. Y las salas de protohistoria empiezan en la sala 10, da toda la vuelta en torno al patio y acaba en la sala 17. Los recursos que se han utilizado para establecer los diferentes módulos en los que se ha dividido la protohistoria son los siguientes. Los mapas. Estos son los dibujos previos al montaje, los ensayos que hacían desde el equipo de Juan Pablo Rodríguez Frade, el arquitecto, como saben ustedes, del proyecto. Y bueno, este es el trabajo que, una vez seleccionadas las piezas y demás, ya dibujaban las vitrinas con las piezas dentro de cada una de las vitrinas, con la relación de piezas con sus números de inventario y la ubicación dentro de cada una de las vitrinas. Recursos museográficos, los mapas, que se reparten por todo el recorrido de protohistoria. Teníamos un especial interés en que todas aquellas cuestiones que, como les decía al principio, que los vigilantes nos habían ido diciendo del montaje antiguo, cuestiones que los visitantes no entendían o preguntaban y demás. Entonces, gracias a todos esos comentarios, hemos ido haciendo hincapié en los distintos recursos museográficos. Los mapas nos parecían absolutamente fundamentales para ubicar tanto las distintas culturas dentro de la península ibérica, los distintos yacimientos dentro de cada uno de los periodos, etc. Las maquetas. Yo creo que protohistoria, tengo la sensación de que protohistoria es el único departamento que ha utilizado el recurso de las maquetas. De las maquetas antiguas, como esas que veíamos antes, que se habían embalado, solamente se han utilizado 2, previo su restauración, por la empresa Tropovero, y el resto de las maquetas han sido todas fabricadas ex novo por la empresa HCH Model. Y bueno, este es el modelo de maqueta que se decidió tras arduas discusiones de todo tipo, que se decidió exponer.
y aparte de las discusiones, la verdad es que para mí fue primero un susto y luego un hallazgo, si se puede decir así, cómo se gestaba una maqueta. Yo creo que ha sido de las cosas más, no puedo decir de las más complicadas, pero sí de las que me han quitado más el sueño, porque, la empresa en un momento determinado dijo que necesitaban, para hacer esto que ven, y otras tantas que están en el recorrido de Protohistoria, que necesitaban toda la planimetría en AutoCAD y que se lo teníamos que pasar en AutoCAD porque si no ellos no podían trabajar. Yo el día de esa reunión con esa tal, yo ese día casi me morí porque, no todos los arqueólogos manejan AutoCAD, no todos los arqueólogos han tenido presupuesto suficiente como para pasar a AutoCAD un yacimiento en excavación o en curso de excavación. Y hemos tenido la suerte de que los arqueólogos de los yacimientos de los que se han hecho las maquetas han colaborado absolutamente con el Departamento de Protohistoria y nos han podido ir pasando toda la documentación necesaria para la construcción de las maquetas. Y al final llegamos, insisto, a esta solución. A mí me da mucha pena porque para mi gusto son demasiado pequeñas. A mí me hubiera gustado que hubieran sido un poco más grandes para que se hubieran visto bien los detalles de las habitaciones y demás, pero bueno, el espacio es el que es y no se podía hacer de otra manera. Otro tema que también nos ha dado mucho trabajo fue la construcción de los audiovisuales. En Protohistoria, a lo largo del recorrido de Protohistoria hay 7 audiovisuales, además de lo que llamamos el prólogo, pero los prólogos digamos que han funcionado de manera independiente a los 7 audiovisuales hechos en el caso de Protohistoria. Esto que ven aquí son las llamadas escaletas, donde aquí aparece el texto que se lee en los audiovisuales, aquí se explica un poco el plano y demás, y ya, los dibujos, que es lo que se ve actualmente. Estas escaletas son ya el final del final. Esto ha sido, llegar a esta situación, ha sido muy laborioso, ha sido muy trabajoso, ajustar los textos al momento de la imagen, a los segundos de cada una de las imágenes, más luego tener que poner todo en inglés, porque ya saben que está todo en español, en inglés. Total, que esto que es el final, de verdad que ha sido un trabajo ímprobo. Pero al final yo creo que el resultado ha sido muy satisfactorio. Partíamos en muchas ocasiones de las fotos de los propios yacimientos. Por ejemplo, esto es el Castro de Gijosa, con los chevaux de frise, que luego ellos dibujaban. La empresa que lo ha hecho ha sido el Ranchito, y los dibujos los han hecho la empresa que se llama Sopa de Sobre. Y a partir de estas imágenes luego se iban componiendo los dibujos. Aquí ven los bocetos y aquí ya las figuritas tal y como se ven en este momento en los audiovisuales. La información textual y la información gráfica. Esto también llevó un montón de reuniones entre todos nosotros, entre todo el equipo del museo, todos los conservadores y ayudantes y demás de los departamentos científicos, los que hemos ido construyendo el discurso.
Bueno, pues porque había que ponerse de acuerdo de alguna manera en la longitud de los textos, en el establecimiento de las distintas unidades, las unidades temáticas, las unidades expositivas y el último nivel son las cartelas. Como les digo, esto también ha sido un montón de reuniones y un montón de discusiones para llegar a un entente más o menos cordial. En el caso de Protohistoria se establecieron 3 módulos expositivos. El primero, las novedades del nuevo milenio, desde los siglos IX al I antes de Cristo. El segundo módulo expositivo, la formación de los pueblos prerromanos. Y el tercer módulo expositivo es el que hemos denominado Iberia, un mosaico cultural. Ese módulo es el que engloba la cultura íbera, los célticos, los púnicos, la cultura talayótica y una última parte que denominamos de Iberia España, que es donde explicamos la República hasta la conquista por Augusto de la totalidad de la península ibérica. Los módulos expositivos, el texto era, en el caso de Protohistoria, bueno, en el caso de todo el museo, el texto se refiere exclusivamente al título de cada uno de los módulos. Las unidades temáticas se consensuó que tenían que tener nunca más de 150 palabras y las unidades expositivas aproximadamente unas 120 palabras. Es verdad que en algunas ocasiones nos hemos pasado. Por ejemplo, en la cultura talayótica había una unidad temática que teníamos que explicar casi por completo toda la prehistoria en esas 150 palabras, que al final han sido más, para dar paso a la cultura talayótica ya propiamente desarrollada a lo largo de la Segunda Edad del Hierro. Y las cartelas, que es el siguiente nivel, el último nivel, en el departamento tuvimos un gran interés en acercar las cartelas a las piezas. En otras zonas del museo hay más cartelas de conjunto, que bueno, yo creo que depende un poco de las colecciones, se ajusta mejor de una manera o de otra. En el caso de Protohistoria, como les digo, necesitábamos acercar las cartelas a las piezas. Esta es una imagen donde ven cómo van los textos de unidad temática que se colocan normalmente en las traseras de las vitrinas y como ven, bueno, esto es todavía un montaje previo, que estas cartelas, como ven así un poco arrugadillas, es que eran los borradores, van acercadas a las piezas, porque nos parecía que facilitaba más la lectura para el visitante. Dichas cartelas las hemos completado en muchas ocasiones con dibujos, con este tipo de dibujos, puesto que, la empresa no tuvo el más mínimo interés en poner lupas, o no sé muy bien qué se podía haber puesto, para ampliar este tipo de piezas, para poder ver realmente el dibujo que se veía en ellas, ¿no? Al final llegamos a esta solución, que han sido estos dibujos en blanco y negro, que van incorporadas en cada una de las cartelas que lo ha necesitado. Este es otro dibujo de cartela pequeña, ¿no? Como les decía. Además de ello, hemos hecho muchas cartelas interpretativas, muchos dibujos para cartelas interpretativas, como puede ser, por ejemplo, este otro dibujo de un timaterio, para poder entender qué es el pie del timaterio y qué es el asa de la cazoleta que va reposada sobre el pedestal. Este otro dibujo de un... Me queda en blanco.
Bueno, alguien que me diga el nombre, por favor. Estrígila, perdón. Bueno, tanto dibujo para que la gente sepa para qué sirve, pero luego al final yo me quedo en blanco con el nombre de la palabra. Bueno, estos son las estrígilas. Bueno, así se puede ver bien que servían para los atletas para limpiarse la piel, o este tipo de esculturas que pensamos que estos dibujos ayudan a interpretar. Son esculturas que podían ir seguramente para indicar una sepultura y que seguramente formaría parte de una escultura completa. Bueno, pues como les digo, esto ha sido una cosa que bueno, a mí personalmente me obsesionaba bastante, que todo el mundo pudiera entender no solamente de una manera textual, sino también de una manera visual para qué servían o cómo se utilizaban algunas las piezas que se necesitaran. Este es el ejemplo que les digo, esta es la vitrina del Tesoro de Aliseda. Es decir, estas sortijas, si no se pone una lupa o si no se hacen una macrofotografía o yo qué sé qué, desde luego estas imágenes es imposible que se visualicen. Con lo cual hicimos este tipo de cartelas con sus dibujos. La otra parte gráfica importante de protohistoria han sido los dibujos interpretativos de fondo de vitrina. Hay algunos que también están fuera, acompañando al título del módulo expositivo. Bueno, los dibujos anteriores de las cartelas los hizo un dibujante que se llama John Chian. Y estos dibujos de escenas los ha realizado una empresa que se llama Dubulit, cuyo dibujante, el que ha hecho realmente los dibujos, se llama Alberto Álvarez Marcel. Esto ha llevado también muchísimo trabajo, como se pueden imaginar. Desde estos dibujos previos, este dibujante tenía la ventaja, la desventaja de ser muy imaginativo. Entonces, cuando le contábamos, queremos una escena de tal, que tenga dentro tal, que no sé qué tal, él de repente se informaba, cogía piezas de aquí, cogía piezas de allá, venía, yo me he leído esta novela, qué tal y qué cual, y entonces, ¡pum!, nos llegaba un dibujo y bueno, este tipo este está casi poco corregido, ¿no? Porque toda esa imaginación maravillosa que tiene, en ocasiones era demasiado desbordante y entonces había que cortarle de tal manera que incluso a mí me daba una pena horrible cuando nos llegaban estos más que bocetos, decirle tienes que borrar esto, tienes que poner lo otro, tienes que tal, y yo llegó un momento que le dije, mira, mándanos un boceto a la línea, es decir, no dibujes más, no pongas color, no pongas nada, porque la verdad es que a mí me daba como dolor de corazón, ¿no? Pero bueno, al final la verdad es que él tiene muy buen talante, si se puede decir así, y lo entendía, bueno, no, a lo mejor no lo entendía y sencillamente no nos lo manifestaba, pero bueno, siempre hemos llegado a importantes conclusiones y yo creo que maravillosos resultados, como ven aquí y como pueden. Les invito a que en detenimiento vean los dibujos de Marçal, porque yo creo que son impresionantes. Hay veces, por ejemplo, es un dibujo a gran tamaño que ocupa en la sala 14, ocupa una gran parte de la trasera de una vitrina, pero hay otros como estos, por ejemplo, que al tener que ajustarse al módulo de la unidad temática, a veces, para mi gusto, han quedado demasiado pequeños y la verdad es que yo creo que se disfrutan demasiado poco para la belleza, ¿no?, muchas veces que tienen y el detalle que tienen los dibujos, ¿no? Bueno, aquí tenemos hasta la vista cenital de un barco de comercio fenicio, o el taller por ejemplo, del taller se ve muy pequeñito en la primera vitrina de la sala 10 y bueno, como ven ustedes, tiene ahí todo lujo de detalles, del horno, de los sistemas de decoración, el torno, bueno,
que es una pena que se vean tan pequeños. Y este es el ejemplo de eso que les decía, de cómo algunos de los dibujos han quedado demasiado pequeños para la cantidad de detalle que tienen, ajustados a las dimensiones del módulo, de la trasera. Otro recurso que hemos utilizado han sido las radiografías para piezas muy concretas. Les traigo aquí el ejemplo de la Dama de Galera. Es una pieza de alabastro que se expone actualmente en la sala, tengo que pensarlo, en la 13, no, en la 13 no, en la 12, no, tampoco, en la 11, en la sala 11, todavía no me sé los números, desgraciadamente. Esta se expone en la sala 11, en la zona de necrópolis de la cultura ibérica. Procede de la necrópolis de Galera y es un vaso de libación sobre el que se vertía el líquido por la cabeza, como se ve aquí. El líquido salía por los senos y caía en el recipiente que sujeta a la dama con los brazos. Entonces, ya les digo, en casos muy concretos que podían completar la comprensión de la pieza, entonces se ha utilizado el recurso de las radiografías que nos han hecho en el Instituto de Patrimonio. Montajes especiales, con complicaciones especiales. El conjunto de Azaila. El conjunto de Azaila se expone en la sala 17. Es la primera vez que se expone junto todo el material, porque antiguamente, si recuerdan, el Museo Antiguo se exponía en las cabezas, cuando se pensaba que eran Augusto y Livia. Algunas de estas piezas, bueno, pues por avatares del destino de esta Santa Casa, en vez de estar dentro del Departamento de Protohistoria, están dentro del Departamento de Antigüedades Clásicas. Y bueno, se decidió exponer el conjunto completo. Este conjunto escultórico procede de un templo in antis de la ciudad de Azaila. Un templo que indica ya la romanización de esta ciudad, que el que está representado aquí sería el príncipe de la ciudad, pero ya vestido y ataviado a la manera romana, y el templo ya es a la manera romana. No es un templo de planta ibérica, sino templo de planta romana, de época republicana puramente. Bueno, pues este es el trabajo previo, como se ha ido haciendo siempre, de la selección de las piezas y demás. Muchas pruebas, muchos dibujos para componer el conjunto. Entonces, en los requerimientos nuestros, puesto que el conjunto, bueno, se han encontrado las huellas, en el templo en Azaila se han encontrado las huellas de los pies del príncipe y las huellas donde estarían las pezuñas del caballo. Entonces, bueno, es un templo que en la ciudad está en la zona alta, y dentro del templo también está en una posición elevada. Estuvo en una posición elevada. Entonces, uno de los requerimientos nuestros era que estuviera en una posición elevada y que además se viera de frente según se entraba en la sala. Pues ningún caso. Entonces, esta es la sala 17. Por órdenes de diseño del arquitecto, como ven, la vitrina, es que a mí me da el reflejo aquí. Bueno, la vitrina es esta, donde está el conjunto escultórico. Uno entra por aquí, o viene de la sala anterior por aquí, y entonces esta vitrina tiene exactamente las dimensiones que el estándar de todo el museo. De manera que, como ven, casi la pobre de la Nike está ahí dando
dando con su cabeza en el techo de la vitrina. No hubo manera de que esta vitrina se hiciera un poco más grande, incluso al añique hubo que bajarla un poco de tamaño, hubo que acortarla por aquí, porque si no, no cabía de alto. ¿Esto qué significa? Significa que este es el espacio que hay, si se dan cuenta, este frente y esta es la pared. O sea que el espacio que hay aquí debe ser 1 metro o algo así. No creo que más, o 1,5 metros, vaya. Bueno, pues no hay ninguna perspectiva. Se pierde totalmente la perspectiva. Durante el montaje hubo algún comentario, incluso jocoso, de esta señorita con el brazo levantado, esa señorita que es la Nike. Pero bueno, que esos problemas, a mí me produce mucha tristeza, porque era una casa que estaba muy bien pensada desde el principio y que insisto, por diseño y por estándares de los tamaños de las vitrinas y demás, no se pudo colocar de otra manera. Vamos, no hubo manera de convencer al equipo de Frade que esto había que ponerlo de otra manera para que se ganara en perspectiva. Eso por un lado. Entonces, eso es un problema, la falta de perspectiva, y por otra parte también hemos tenido problemas con la iluminación, porque la iluminación es cenital y cae justo por aquí, por encima, con lo cual se da sombra a sí misma y, bueno, pues que el resultado no es el esperado, ni muchísimo menos. Sí tenemos la satisfacción de por lo menos haber podido exponer todo el conjunto y que se vea de medio lado. Pero bueno. Más recursos. Las escenografías. Nosotros inicialmente habíamos pensado en desarrollar alguna que otra escenografía más de las que en este momento se exponen, pero bueno, yo creo que en este caso la empresa de montaje ENTI yo creo que no les gustaba nada estas cosas que llamaban de parque temático, y entonces la verdad es que se han reducido bastante sobre la cantidad inicial que teníamos pensada. Por otra parte, lo que nunca supimos explicar o nunca nos quisieron entender es que, este tipo de escenografías no tenía demasiado sentido. Es decir, yo no sé cómo tendría que haber ido, porque bueno, no me dedico a ello, pero yo creo que sí se podía haber pensado en otro sistema, en otro tipo de vitrinas, o no sé muy bien cómo, porque queda como, si lo ven ahí, como totalmente como encajado en la caja de cristal, y yo creo que tampoco se aprecia demasiado bien la perspectiva que queríamos dar con los dibujos. Es decir, este es la tumba, el dibujo detrás, para que se vea la perspectiva de la necrópolis, y al final yo creo que no, es decir, creo que el estar tan encajonado pierde un poco de frescura, ¿no? Me da la sensación. Bueno, esta es la tumba 43 de la necrópolis de Baza. Aquí también tenemos la fabricación en Barcelona, y este es aquí, como ven, el montaje definitivo. Bueno, en este caso yo creo que ha quedado mejor. No da tanta esa sensación, es decir, al estar esto cerrado da esa sensación de tumba y no de caja de cristal. Bueno, y llegamos a uno de las cosas complicadas del Departamento de Protohistoria, que es el monumento de Pozomoro. Este es el montaje del monumento de Pozomoro. Ya saben que es una tumba de época ibérica, del siglo V a.C., y este es el montaje en el antiguo museo. Cuando se empezó a plantear la obra y demás,
Siempre quedó claro que el monumento de Pozo Moro había que desmontarlo, sobre todo porque estudios posteriores han completado la visión del monumento. Por otra parte, al estar dentro de la sala, también quedaba como un poco como encajonado y no respiraba demasiado, ¿no? En el nuevo museo, bueno, antes de pasar al nuevo museo, lo que sí se ha hecho, y ha sido una suerte realmente, es que gracias al desmontaje, bueno, por supuesto se han podido limpiar y restaurar todas las piezas que componen el monumento, pero a su vez ha servido para restaurar e identificar las piezas y su sistema de construcción. Véase las huellas para colocar las colas de Milano en uno de los leones, a su vez más colas de Milano, esto es una de las bolas que está en la parte superior, y también se han podido ver las distintas marcas de los escultores o de los trabajadores de los sillares de Pozo Moro. Esta concretamente se ve actualmente, es decir, queda a la vista, pero estas no se veían, bueno, y ahora mismo no se veían y siguen sin verse. Con lo cual, este desmontaje ha facilitado el análisis de cada uno de estos sillares. Bueno, y el final es lo que ven a la derecha. Hubo una comisión generada por la antigua dirección del museo para estudiar y analizar el nuevo montaje del monumento de Pozo Moro. El resultado inicial de la comisión, que parecía que todo el mundo estaba de acuerdo, era hubiera sido el montaje del monumento, y este es el resultado. Es decir, esto hubieran sido las 17 hiladas que se supone que el monumento tuvo. Es decir, de esta cubierta se conserva una pieza que ahora mismo no se expone. De la parte superior de la gola se conserva alguna que otra pieza también, porque no encaja por medidas en la gola inferior. Y otra cosa que se ha hecho ha sido subir uno de los leones que estaban en el monumento antiguo. A ver, en este monumento los 4 leones que hay son de verdad, son de piedra. En el monumento nuevo, uno de los leones, el más pequeño de tamaño, se ha subido a la segunda fila de leones, y como ven aquí se ha hecho uno de mentira. En la parte superior, entonces, hay 2 leones de verdad, 2 leones de piedra y 2 leones de Poriespán. Y en la parte inferior solamente hay un león de Poriespán. Los sillares que no son de verdad, pues estamos teniendo muchos problemas con ellos, porque la gente está claro que no se sabe muy bien por qué tiene mucho interés en tocarlos, y entonces al final hemos tenido que poner una catenaria para proteger, porque los vigilantes, los pobres, estaban hasta el pelo de las llamadas de atención para que la gente no tocara el monumento. Y luego otro problema, además de no subir a las 17 hiladas que inicialmente, como les digo, parecía que la comisión estaba de acuerdo en hacer, pero luego en una última reunión se desdijeron y bueno, lo que opinó el departamento yo creo que no se tuvo muy en cuenta, y tampoco se tuvo en cuenta lo que también inicialmente se había dicho, y es que el monumento estaba rodeado de un témenos con forma de piel de toro, relleno con piedrecitas pequeñas, con guijo. Sobre eso se hicieron varias pruebas. Yo creo que son las típicas pruebas que hacían los de Acciona. Traían una prueba de una losa
piqueteada, otra que no sé qué, a cuál más fea y a cuál peor. Típica cosa para que al final dijéramos, pues no, que no se haga nada. Entonces, el Témenos está marcado, aquí es que no se ve, claro, porque es bastante difícil verlo, está marcado con una línea de bronce en torno al edificio. Ese Témenos, además, nosotros queríamos que, si no todo alrededor, sí por lo menos una parte, haberlo subido, el muro, el murito que rodeaba, y tampoco se subió, con lo cual el Témenos yo creo que pasa totalmente desapercibido y no se puede apreciar realmente como lo que nosotros pretendíamos, ¿no? Ver cómo estaba rodeado el monumento. Bueno, piezas de montajes complicados, pues por ejemplo los toros de Costitx, que ha habido que hacer todos estos soportes ex novo para que las piezas no sufran ningún problema. Y luego está el montaje dentro de las vitrinas. Las vitrinas son alemanas y son muy complicadas de abrir y cerrar, quiero decir, muy complicadas. Hace falta mucho ajuar para abrir y cerrar una vitrina. Tienes que poner un carrito para sujetar el cristal, además hay que poner esta banda roja para que el que viene por detrás no se estampe con el cristal. Y si no es este carrito, es este carrito. En fin, todo muy seguro, pero la verdad es que poco rápido, ¿no? Es decir, en un momento determinado tienes que abrir una vitrina y digo, uy, me falta el carrito, porque no... Es decir, siempre da la casualidad que la pieza nunca está del lado que si abres así un poquito, nunca está la pieza ahí. La pieza siempre está del otro lado, con lo cual al final siempre necesitas el carrito. Entonces, en ese sentido, además los cristales pesan muchísimo, claro, lógicamente, y hay que tener mucho cuidado. Entonces, bueno, es poco rápido, ¿no? La intervención dentro de una vitrina. Para los montajes de las vitrinas tuvimos que hacer pues una serie de premontajes que no he traído aquí todas las fotos, pero la idea era esta, ¿no? Se dibujaba poco menos que en la pared las dimensiones reales del interior de las vitrinas y se planteaba cómo podrían quedar cada una de las piezas para que luego en el último momento no tuviéramos ninguna sorpresa de que este plato no cabe, este plato cómo va, ¿no? Y ya les digo que premontajes de estos hemos hecho bueno, casi de un 80% de las vitrinas. Bueno, volvemos otra vez a la planta de protohistoria. Esto es en plano. Estoy pasando ya un montón. Bueno, vamos a resumir. El guión expositivo, como les decía al principio, empieza y termina en el último milenio antes de Cristo. El acceso es por aquí, en la sala 10. Esta línea roja que ven se supone que indica, indica el recorrido que tiene que hacer el visitante en cada una de las salas. Esto desde el primer momento vimos que era muy complejo que el visitante no se perdiera, pero según el diseño de Frade, en este caso concreto, en esta sala concreta, en estas dos salas, y en esta también, tenía que haber una limpieza central. Anda, me falta un trozo de vitrina, de sala. Anda, qué gracioso. Me falta esta parte de aquí, de la Dama d'Elche. Bueno, ahora lo vemos. Es decir, lo que claramente él pretendía es que hubiera una vista aquí, toda seguida, con las vitrinas a ambos lados, para que al final se pudiera ver, entre otras cosas, la Dama d'Elche. Bueno, no tienen más que ver la línea roja para ver la complicación del recorrido y afortunadamente al final se han podido numerar las vitrinas dentro de cada una de las salas, de manera que bueno, si uno entra en la sala tal, vitrina 1, y de repente, porque se hace un lío, pasa a la vitrina 5, se tiene que dar cuenta que se ha perdido la vitrina 2, 3 y 4. Pero bueno, esto no hubo manera de intentar solucionarlo. Otro problema que tuvimos era la incorporación del patio al discurso de protohistoria.
También nos ha complicado bastante. Es verdad que el monumento de Pozamoro en el patio es donde mejor está, pero tenía que seguir el recorrido de las necrópolis de la cultura ibérica, cosa que obliga al visitante a salir por aquí, hacer este recorrido, volver a entrar y meterse en la sala de la Dama del Che, cosa que no hace nadie, ni siquiera yo. Es más, yo misma me pierdo cuando estoy enseñando el museo, jamás hago esto porque se me olvida. Y entonces sigo por aquí y cuando ya llego a la sala esta, a la sala 13, delante de la Dama del Che, digo, me he confundido, tenemos que hacer marcha atrás. O sea que yo misma normalmente lo hago mal. Bueno, este es el recorrido, este lineal que les comentaba, a un lado y a otro. Están las distintas fases culturales y al final se ve la Dama del Che, que también tuvimos ahí un poquito de pelea porque querían ponerla con una trasera dorada y un palio, y tuve que decir que la Dama del Che no era ni una diosa ni una reina, era una escultura ibérica y punto. Entonces, bueno, al final conseguimos esa trasera. Bueno, el discurso, ya resumiendo, ¿dónde está? Bueno, esta es la introducción del milenio, que, como les decía al principio, esta parte de aquí es la que está dedicada a la primera edad del hierro, de la meseta y el norte peninsular. Aquí está la colonización fenicia, la cultura tartésica. Salimos otra vez por aquí y esta parte de aquí está dedicada a la introducción de la segunda edad del hierro peninsular. La segunda edad del hierro, que es la cultura ibérica, que se expone en esta sala y en la siguiente, y en el patio. Es la cultura céltica, que se expone en esta sala, otra que me he comido aquí. Es la cultura púnica, que se expone aquí, y es el final de la cultura talayótica y el periodo post-talayótico, que se expone aquí. Aquí están los toros de Costitx. Para terminar con la exposición de la República, a las que se dedica la sala 16 y la sala 17. Y ya está. Y ya no les voy a contar más porque ya me he pasado de hora. Bueno, esto es un poco... Bueno, esta es la Dama de Baza, que también se montó esta escenografía, el patio, bueno, los santuarios ibéricos y bueno, esto solo era este es el dibujo que les decía antes, que ocupa toda la trasera de la vitrina. Esta es la sala púnica y ya está. Bueno, pues ya está. Pues hala. No pasa nada.